Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando un revuelo increíble en las redes sociales y entre los fans. Prepárense porque vamos a desgranar por completo lo que sucedió. Demet no pudo disimularlo. Su reacción imparable a las palabras de Khan. Si han oído bien, esa chispa, ese momento que todos estábamos esperando, finalmente se ha manifestado y nosotros vamos a analizar cada detalle. Si eres fan de estas historias, de las dinámicas entre nuestros queridos personajes, este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta montaña rusa de emociones, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros análisis, de nuestras teorías y de mantenernos al día con todo lo que amamos. Un simple clic y estarán conectados con nosotros. Ahora, ¿de qué hablamos exactamente? Estamos hablando de ese momento crucial, ese instante en el que las palabras de Khan provocaron una reacción en Demet que francamente fue imposible de ocultar. Muchos han especulado, muchos han debatido, pero hoy vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Analizaremos el contexto, las palabras exactas que se dijeron, y lo más importante, la reacción de Demet. ¿Fue sorpresa? ¿Fue incomodidad? ¿Fue algo más profundo? Vamos a desglosar su lenguaje corporal, su expresión facial, incluso la forma en que respondió verbalmente. Este no es solo un momento de chismes, es un vistazo a la dinámica de una relación, a las emociones que afloran cuando ciertas palabras son dichas y escuchadas de una manera muy particular. La tensión era palpable y su reacción fue la prueba definitiva de que algo importante estaba sucediendo. ¿Y por qué es tan importante para nosotros como espectadores? Porque nos permite entender mejor a los personajes, sus sentimientos y cómo interactúan entre sí. Nos da pistas, nos deja soñar, nos hace teorizar. Así que abróchense los cinturones, porque esto se va a poner interesante. Para empezar, pongámonos en contexto. ¿Dónde y cuándo ocurrió este intercambio? Recordemos que Khan y Demet estaban en una situación específica, tal vez en un evento público, quizás en un encuentro más íntimo. El entorno siempre juega un papel importante en cómo se perciben las interacciones. Si fue en público, la presión por mantener la compostura es mayor, lo que hace que una reacción imparable sea aún más reveladora. Si fue en privado, podría indicar una conexión más profunda o una tensión acumulada. Vamos a indagar en los detalles que hemos podido recopilar. ¿Las palabras de Khan fueron directas, sutiles, halagadoras, desafiantes? Cada matiz cuenta. Si Khan dijo algo que directamente la tomó por sorpresa, podríamos ver una reacción de asombro, quizás un leve retroceso o una mirada de incredulidad. Si por el contrario las palabras de Khan tocaron una fibra sensible, algo que Demet ha estado sintiendo pero quizás no ha querido expresar, entonces la reacción podría ser más interna, visible en sus ojos, en la rigidez de sus hombros, o en un repentino silencio. Y es ahí donde entra la parte crucial, la reacción de Demet. No hablamos de una simple sonrisa o un asentimiento. Hablamos de algo que escapó a su control. ¿Vimos sus ojos expandirse? ¿Un rubor en sus mejillas? ¿Un cambio repentino en su postura? ¿Se llevó la mano a la boca, como para contener algo? A veces los gestos más pequeños son los que gritan más fuerte. Analizar estos microgestos es fundamental para comprender la magnitud de lo que estaba sintiendo. Piensen en las veces que ustedes mismos han tenido una reacción incontrolable, un momento en el que las emociones los desbordaron. Es una experiencia humana universal. Y cuando vemos esto en figuras públicas, en personas que admiramos, nos identificamos con esa vulnerabilidad, con esa autenticidad. La reacción de Demet a las palabras de Khan no fue solo un momento para los fans, fue un momento de conexión humana, un recordatorio de que, bajo toda la fama y el glamour, todos somos susceptibles a las emociones. Las palabras de Khan, en particular, debieron ser bastante significativas. ¿Fue un cumplido inesperado que la hizo sentir vulnerable? ¿Una confesión de sentimientos? ¿Una pregunta directa que la obligó a confrontar algo? Las posibilidades son infinitas, pero el hecho de que Demet no pudo disimularlo sugiere que fue algo de gran peso emocional. No fue algo que pudiera simplemente ignorar o desestimar con una respuesta superficial. Su sistema de defensa, por así decirlo, colapsó por un instante. Y eso, amigos míos, es oro para quienes amamos el drama,
la autenticidad y las historias con corazón. Nos muestra que a pesar de todo, hay una humanidad latente, emociones reales que se cruzan, que se chocan, y a veces explotan de la forma más hermosa y reveladora. Podemos especular que Khan, quizás, vio una oportunidad, un momento para ser sincero. O quizás simplemente dijo algo sin darse cuenta de la profundidad del impacto que tendría. Pero la reacción de Demet nos dice que el impacto fue innegable. Si fue un momento de sorpresa, quizás Khan la pilló desprevenida con algo que ella estaba deseando oír. Si fue un momento de incomodidad, quizás las palabras de Khan la pusieron en una situación difícil, donde no sabía cómo reaccionar sin revelar demasiado. Y si fue algo más, un reconocimiento mutuo de sentimientos, entonces estamos ante un momento cumbre en su narrativa. La forma en que sus ojos se encontraron después de las palabras de Khan, el silencio que siguió, todo es parte de este fascinante rompecabezas. Además del lenguaje corporal, consideremos la respuesta verbal, o la falta de ella. Si Demet respondió de inmediato, ¿cómo fue su tono? ¿Vacilante, firme, sorprendido? Si hubo un silencio prolongado, ¿qué significaba ese silencio? Un silencio puede ser tan elocuente como 1000 palabras. Podía indicar reflexión profunda, sorpresa abrumadora, o incluso un intento desesperado por controlar sus emociones. Los detalles que se han viralizado sobre este incidente son precisamente esos momentos de vulnerabilidad, esos instantes en los que la fachada se cae y vemos a la persona detrás de la figura pública. Y aquí es donde entramos en el análisis más profundo. ¿Qué nos dice esta reacción sobre la relación entre Khan y Demet? ¿Sugiere una conexión más fuerte de lo que pensábamos? ¿Indica que hay sentimientos no expresados que están saliendo a la luz? Para aquellos de nosotros que seguimos de cerca sus historias, estos momentos son la confirmación de nuestras esperanzas y teorías. Es la chispa que reaviva nuestra fascinación y nos hace esperar con ansias el próximo capítulo. La reacción imparable de Demet a las palabras de Khan no es solo un evento aislado, es un punto de inflexión, un momento que sin duda será recordado y analizado por mucho tiempo. Pensemos en el poder de las palabras. Una frase bien colocada, una pregunta honesta, un cumplido sincero, pueden tener un impacto devastador, en el buen sentido. Y en este caso parece que las palabras de Khan fueron precisamente eso, un catalizador para una emoción que Demet no pudo contener. ¿Fue un te quiero disfrazado? ¿Una confesión de celos? ¿Una revelación de planes futuros? Las teorías son abundantes y la verdad es que hasta que tengamos más información, seguiremos debatiendo. Pero una cosa es segura, la reacción de Demet lo confirma. Algo importante se dijo y algo importante se sintió. Ahora, para recapitular brevemente lo que hemos estado discutiendo hoy. Nos sumergimos en el intrigante momento en que Demet tuvo una reacción imparable a las palabras de Khan. Analizamos la importancia del contexto, las posibles implicaciones de las palabras de Khan, y cómo el lenguaje corporal y las respuestas verbales de Demet nos dan pistas sobre sus emociones. Hemos visto que este no fue un momento cualquiera, sino uno que revela la autenticidad y la vulnerabilidad de los personajes, fortaleciendo nuestra conexión con sus historias. La reacción de Demet fue una manifestación pura de sus sentimientos, algo que sinceramente no pudo ocultar. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este análisis. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido que les interese y les entretenga. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que dijo Khan para provocar esa reacción en Demet? ¿Cómo interpretan ustedes la reacción de Demet? Dejen todos sus pensamientos, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus aportaciones y debatir con ustedes. Sus ideas a menudo nos dan nuevas perspectivas que no habíamos considerado. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e informativo, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans que también estén fascinados por esta historia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de unirse a nuestra comunidad, de no perderse ningún análisis, ninguna teoría y de seguir disfrutando de todo lo que amamos juntos. Activen también la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, por su tiempo y por su energía. Nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta entonces, cuídense mucho.